a grabar. Volviendo al tema de plazos, esa es toda resuelta. Toda la requisitoria de información por parte del perito tiene 30 días para expedirse. Y a partir de expedirse y de establecer cuál es el monto de liquidación y con autorización de la compañía informarlo al asegurado, si el asegurado acepta, hay 15 días para efectivamente realizarle el pago. ¿Sí? Ahora, hola Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Ahora, hay 3 factores a tener en cuenta muy importantes con respecto al informe de un perito. Uno de ellos es cuáles son los límites que tiene un perito en la indagatoria. La ley lo que dice es que el perito tiene que evacuar todas las dudas que tenga con respecto a la ocurrencia del siniestro y a los daños producidos. En tanto y en cuanto eso se mantenga dentro de esa tónica, va a poder preguntar todo lo que le parezca pertinente preguntar. ¿Sí? Hay veces que cuando hay indicios de fraude se producen situaciones de tensión y cuesta mucho al perito no pasarse de esa línea en la requisitoria de información. Tiene que tener mucho cuidado eh, digamos, de no generar con el asegurado una situación en la que el asegurado dice, no, mira, yo hasta acá respondí, no respondo más, ahora va a vía legal. Bien, tiene que tener mucho cuidado con eso, más en momentos comunes. Tema 1. Tema 2. El perito también tiene que tener muy, pero muy en claro que el informe que le va a dar a la compañía no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía no tiene ninguna obligación de seguir la liquidación que dio el perito, sino que simplemente recibe y puede pagar, decidir pagar de menos, decidir pagar de más, decidir no pagar o, ante la indicación del perito de no pagar, decidir pagar. ¿Se entiende? Nosotros hacemos un trabajo técnico, teórico, pero no tiene fuerza de ley el informe que nosotros presentamos. Y por último tema, hay que intentar mantenerse dentro de los plazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un espacio donde, aún teniendo razón, podés perder la discusión. ¿A qué me refiero? Vos estás seguro de que es fraude, casi tenés probado de que es fraude, pero te olvidaste de suspender los plazos y se te vencieron, llegó el momento y tenés que presentar el informe dándole la razón al asegurado. Bien, entonces, la suspensión de plazos es una herramienta, sí, hay que saber utilizarla también. ¿Tiene límites? No. Los límites son la racionalidad. Gabriel, Pero nosotros no somos testigo profesional cuando nosotros básicamente estamos haciendo un reporte. Ese reporte, si bien, eh, como decís, no es utilizado por la compañía de seguro, me pregunto, al ser nosotros el testigo profesional de la compañía de seguro, nosotros no somos llamados a declarar en algún momento si nos necesitan. bien, vamos por partes. Instancias en las cuales el informe puede ser vinculante. El informe puede ser vinculante cuando en una mediación se pauta entre las partes que el informe, que lo que diga el perito va a ser respetado. ¿Sí? Y en ese caso se llama un perito adicional, no al perito de la compañía. Otro ejemplo, cuando el Poder Judicial, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy importante que lo sepan los que son de ahí, el que se matricula en Cava automáticamente pasa a estar en el padrón de peritos del Poder Judicial. En Provincia de Buenos Aires tienen que hacer el curso de práctica procesal. Pero una vez dentro del instituto, dentro de, digamos, metido del instituto judicial, ustedes pueden, ahí sí,
y por indicación del juez tener un informe que pueda llegar a ser vinculante. ¿A qué nos referimos con vinculante? Lo que ustedes dicen que es, sea. Que si ustedes dicen que la indemnización que corresponde es tal, sea esa. Dice, y se pone en carta documento que aporte lo solicitado con plazo de perentorio. Sí, eh, pueden ser 5 días, pueden ser 7, pueden ser 3, ¿sí? Pero sí, siempre se ponen plazos cortos cuando se le dice al asegurado que tiene un plazo para presentar. Porque aparte, no se olviden que como eso se manda por carta documento, ¿qué implicancia tiene el envío de una carta documento que efectivamente haya sido entregada a la persona? Desde el punto de vista legal. Que recibió la notificación legalmente y está enterado del curso de lo que está comunicando la compañía de seguro. Y además que está obligado a responder, porque si no responde, el que calla otorga. Está dándole la razón a los dichos de la carta documento. ¿Se entiende? Entonces, eh, por eso es importante saber manejar muy bien este tema de las requisitorias adicionales de información y la suspensión de los plazos. En el caso, acá Gabriel es el liquidador que trabaja en Miami que yo les comentaba, eh, que allá se maneja totalmente diferente. De hecho, ellos en sus informes tienen fuerza de ley. O sea, lo que dice el perito allá, que es un funcionario estatal, ¿sí? Lo que dice el perito es lo que va a hacer, más allá de lo que quiera o el asegurado o la compañía, ¿sí? Es muy diferente a cómo es en la legislación argentina. Bien. A ver, Te pregunto, Mariam, sí, pasados esos 30 días, la aseguradora te puede mandar la carta documento suspendiendo plazos y queda en responsabilidad del liquidador para cerrar el caso. ¿Puede llegar a pasar eso? Me ha pasado. ¿qué ha pasado? Que pasado los, a ver, pero pasado los 30 días de qué, de De el, haber hecho la denuncia, bueno, por medio del productor a la compañía, mm, pasó esos 30 días, me llega una carta documento diciendo que ya depende del estudio, o sea, como que les trasladó el caso y la responsabilidad de cerrarlo, si hay fraude, si lo que ¿qué, sea. qué pasó ahí? El ejecutivo de la compañía se durmió, se le pasó el plazo, entonces dijo, bueno, liquidá. Después lo Entonces, cerraron, ¿eh? O sea, cerraron, vieron que estaba todo bien y lo claro, cerró el estudio. bueno, Pero yo de por medio preguntando y bueno, qué había claro. pasado y ya se había cumplido esos 30 días para la compañía, pero no para el liquidador, para poder cerrar el tema. Lo que pasa es que no se olviden que la suspensión de plazos solamente funciona si es informada. Si no, no. Gabriel, pregunta. ¿Hay alguna manera que la compañía de seguros, porque estoy escuchando lo que dijo el señor Tomaso, Sí. ¿hay alguna manera que la compañía de seguros pueda ganar tiempo? Por ejemplo, acá cuando se equivocan te mandan una carta de reservation, se llama Reservation of Rights. Entonces, cuando ellos tienen dudas de que hay fraude o de que algo raro pasa o necesitan más tiempo, entonces te mandan una carta que se llama Reservation of Rights, que es como que la compañía de seguros se reserva el derecho de poder investigar más y no cumplimentar con los 60 días que tienen. Acá hay 60 días para cumplimentar el proceso, no 30 como allá, ¿Mm? pero ¿existe alguna manera de que la compañía gane tiempo? En Sí, este sí. caso, diciendo de que se lo mandan al estudio o algo así. O sea, ¿hay alguna manera de romperle los derechos al asegurado? Bueno, esto que voy a comentar, tómenlo con pinzas. No es una práctica que sea muy común. Voy a hacer un ejemplo exagerado. Pero uno administrativamente puede ir suspendiendo los plazos
haciendo la requisitoria de información en vez de toda junta por bloques. Entonces yo primero te pido que vos me hagas la denuncia. Hasta que no la haces, suspendo los plazos. Hacés la denuncia. Después te pido la información sobre los daños. Y hasta que no me presentás, la suspendo. Después te pido el supuesto de la reparación de los daños. Y hasta que no lo presentás, suspendo los plazos. Sí, te pueden tener paseando un montón de tiempo. ¿Sí? Igualmente, no es... Las grandes compañías hacen todo lo contrario. Lo que intentan decirle a los estudios es, todo esto liquidalo rápido. Bien, sin que me cueste más plata de la que me debería costar, pero liquidalo rápido. ¿Por qué? Porque no se olviden que cada vez que se carga un siniestro, la compañía tiene que hacer un depósito de reserva de dinero que se inmoviliza para afrontar ese siniestro. Si bien no es todo el volumen del siniestro, es un monto de dinero que queda inmovilizado. Tampoco le sirve eso a la compañía en este contexto. ¿Sí? A ver, hay muchas compañías que en este contexto patean para adelante porque le va a costar más barato pagar dentro de 30 días que pagar ahora, y en algunos casos pasa. Pero recuerden que ustedes en superintendencia le van a preguntar lo que dice la ley que debería ser. Terminada la etapa de investigación, 30 días para el informe, cerrado con el asegurado el importe, 15 días para pagar. Punto. Después, obviamente, nosotros conocemos casos, y ni hablar en Argentina de la figura del tercero. ¿Qué pasa cuando el que está reclamando no es el asegurado, sino es un tercero afectado por una póliza del asegurado que contemple el daño que se le generó? ¿Cuánto tiempo tiene qué obligación tiene la compañía para pagar? Lo pueden llegar a patear hasta 6 meses a un tercero para pagarle en un daño automotor. Bien, eso es una asignatura pendiente del mercado. Bien. Salido de todo este tema, quiero retomar el tema de electrónicos, que me habían hecho una pregunta por ahí, y vamos a hablar un poquito del tema de algo que les va a tocar muchísimo, que es la liquidación de electrónicos. Bien. Antes, esperen que, ahí está. Antes, lo que solía pasar era que no había cobertura de daño de equipamiento electrónico. Ustedes dirán, ¿cuántos años tiene este muchacho? Bien, yo tengo 50, pero estoy en el mercado asegurador desde que me acuerdo, porque toda mi familia trabajó en el mercado asegurador. O sea que yo los primeros trabajos que hice fue llevar papel y traer papel en la oficina de mis padres. Bien. Y en esas pólizas originales de combinado familiar existía el incendio, el robo, los vidrios, y se terminó. No había la cobertura que hoy conocemos de equipamiento electrónico. Es más, a vos te pagaban un televisor que te hubieran robado. Después, si se rompía por cualquier motivo, no tenía cobertura. ¿Cuándo aparece la cobertura? Aparece cuando en el mercado empiezan a entrar roturas de televisores a través de la cobertura de incendio. Le estoy hablando de los 87, 88, 90, donde todavía no había los televisores que hoy. Habían empezado a aparecer televisores grandes, pero eran televisores de tubo. ¿Qué cobertura hay dentro de la cobertura de incendio que puede atender un daño eléctrico en un televisor? Rayo. Rayo, exactamente. Alguien se avivó y empezaron a pasar cualquier televisor que se quemaba, esperaban una tormenta y mandaban que había sido un rayo. Así nomás. Pero eso lo descubrió, porque aparte, esto es muy interesante de ver, porque el seguro no deja de ser un reflejo de la sociedad donde está viviendo. Bien, entonces en algún momento el mercado asegurador se avivó de eso y dijeron, che, escúchame, y ni hablar de que empezó a haber otro fenómeno social
que todos los que manejan siniestros electrónicos saben qué pasa entre 3 y 4 meses antes de cada mundial. Hay récord de televisores que se caen, se queman. Es increíble, es un fenómeno que se repite cada 4 años. Es increíble. Bueno, entonces, las compañías viendo esto, al principio dijeron, bueno, está bien, te cubro rayo, pero no te voy a cubrir fluctuación eléctrica. Porque yo no me puedo hacer cargo de la distribución eléctrica de las compañías eléctricas. ¿Pero qué pasó? Siempre hacían lo mismo, esperaban la tormenta y mandaban el televisor por rayo. El técnico que analiza un televisor de los viejos, ¿cómo sabe si fue fluctuación, si fue rayo, si por sobre todas las cosas es desgaste? Pero bueno, las compañías al ver eso empezaron a incorporar la cobertura de electrónicos en 3 grandes grupos. Línea marrón, ¿sí? Que sería televisores, equipos de audio, los viejos tocadiscos, los home theater. Línea blanca, que es electrodomésticos grandes, heladera, lavarropas, secarropas grandes, ¿sí? Algún calefón eléctrico, hay muchas compañías que los excluyen porque tienen una vida útil muy corta, ¿sí? Y después todo lo que son notebook, tablet, ¿sí? Computadoras, consolas de videojuegos, bien. Las compañías desarrollaron un producto para decir, bueno, si me van a mandar los siniestros, le voy a dar cobertura y se la voy a cobrar aparte. Y es una de las coberturas más caras dentro de la póliza de combinado familiar. Pero es una cobertura que aún hoy tuvo 2 problemas que se están corrigiendo. ¿Cuál es la primera? El primero era declarar todos los televisores y todo lo que había en las casas. Que se producían procesos de renovación de las pólizas donde no se actualizaba esa información y entraba en un siniestro un televisor y el perito decía, mira, esto no está declarado en la póliza. Y venían los problemas, los productores. Entonces empezó a aparecer la cobertura de electrónicos sin nómina. Con un deducible, pero sin nómina. Entonces te cubre hasta 1.000.000 de pesos en cualquier equipo electrónico de cualquier línea en tu casa sin nómina. Lo cual es un riesgo, porque ¿cómo sabés que el televisor ese era de la persona? Y ahí es donde el perito entra, va a la casa, le dice, che, ¿dónde estaba instalado? Se fija si hay alguna marca, se fija si, ¿bien? Pero también pasa que dentro de esa cobertura, y voy a la pregunta original de hace un ratito, te encontrás con algo que ya no existe en el mercado y es más, no tiene valor de indemnización. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál es el desgaste por año que le corresponde a un equipo eléctrico en promedio? ¿Alguien lo sabe? 5 años, 7, Se no. descuenta supuestamente un 10% por año, ¿sí? Aunque los televisores más nuevos, si uno lee con atención el manual, dicen que la vida óptima full de los nuevos, son 5 años. Pero vamos a ser generosos y vamos a decir que se le descuenta un 10% por año. Se rompe un televisor en una casa que tiene 15 años. ¿Qué tiene que hacer el perito ahí? Y Yo primero tengo verificar el estado. Ah, perdón. tengo una planilla que te envían las empresas de seguro y a partir de los 7 años lo que se aplica es un 50% de depreciación. Es decir, a partir de 7 años, 12, 10, 14, lo que sea, se aplica 50% de la depreciación del equipo y por 2 años de antigüedad se aplica cero depreciación. Es como que lo siguen tomando como nuevo, digamos, el equipo. Sí, En el medio sí varían los porcentajes. claro, el tema es que ¿alguno tiene todavía en su casa un televisor que tenga más de 10 años? No. Bien, les cuento, me pasa a mí un caso de lo siguiente.
Me llama un colega y me dice, che, Mariano, tengo un problema. Tengo una asegurada, una jubilada. Hace como 20 años que tiene la póliza en la compañía, nunca le pasó nada. Se le cayó el televisor chiquitito que tenía arriba de la heladera. ¿Se acuerdan esos viejos televisores chiquititos que tenían hasta una antena que podía agarrar canales de aire? La mujer veía TN ahí, en la cocina. Se le cae, se le rompe. Obviamente tenía como 25.000 años el televisor. No había valor de mercado, no había forma de reponerlo. Por desgaste por año no le correspondía nada. Pero ¿qué pasa? La ley de seguro dice que la compañía está obligada a resarcir el daño. Si ahí había un televisor y el televisor se cayó y se rompió, la compañía está obligada a buscar un modelo similar, de similares características y de hacer la reposición del daño. Eso es lo que dice la ley. Bien, acá pasa, a ver un compañero, Francisco, los porcentajes. Bueno, sí, estos porcentajes obviamente son los que las compañías plantean, ¿cierto? Claro. Bien, y de la misma manera que plantean esto, a mí me llegó una póliza nueva de una compañía multinacional que solamente le borraron la depreciación por año a todo lo electrónico menos a las notebooks, que se le aplican a partir del segundo año. A todo lo demás, ¡pum!, indemnizan. ¿Por qué? Porque no quieren discutir con la gente. Porque la gente que te dice, está bien, bárbaro, escúchame, a ver, ¿qué me vas a dar? Si el televisor, si para poner un televisor de similares características necesito hoy 500.000 pesos, ¿cómo va a 70.000? Bien, entonces las compañías lo que están empezando es a subir la tasa de riesgo, a subir el costo técnico del seguro y a sacar estas variables que antes y en un contexto de país no inflacionario podían llegar a ser una solución, pero en este contexto no. Porque vos tardás 3 meses en liquidarle un televisor nuevo a la persona y no se compra ni un usado. Bien, dice acá, en las compañías que trabajo, por más años que tenga el TV, se le da cobertura buscando en Mercado Libre. Bueno, a ver. Bien, Rubén, buscando en Mercado Libre, ¿qué tipo de entidad con autorización implica desde el punto de vista de una mediación la búsqueda de precio en Mercado Libre? Nada. Mercado Libre lo único que te puede dar es un relevamiento de precios, en el cual uno diría, bueno, hago una métrica de 10 productos similares en Mercado Libre y saco el promedio. Pero en una mediación, tranquilamente el asegurado, con un buen abogado, puede decir, sí, sí, pero el mío se parece más al más caro. Con esto lo que les quiero decir es que yo entiendo dónde están paradas las compañías y entiendo que tampoco pueden reponer todo a nuevo, pero también es cierto que hoy por hoy está todo muy mezclado entre la dilación de los tiempos de la indemnización y la suba continua de los valores relativos, hace que la gente todo el tiempo esté pidiendo que la indemnización sea mayor. Y ni hablar de que nada se manda a reparar porque no se puede reparar nada hoy. Dice acá, reposición, reparación e indemnización. Si no puede pagarlo, debe repararlo, dejarlo en el estado anterior a la ocurrencia. Bueno, obviamente. Ahora, ¿cómo conseguimos repuestos? Bueno, ese es el otro tema. A ver, recuerden nuevamente lo que les digo. En el examen de superintendencia, hablen de lo que dice la ley. La ley que dice que es reposición, reparación e indemnización, que en el caso de desgaste es un 10% por año, que hay que resarcir el daño. Si había un televisor, tendrá que haber una indemnización por un televisor de características similares si el mercado no existe. Ahora, entramos en la realidad y sí, en la realidad todo esto en Argentina hoy es un contexto muchísimo, muchísimo más complicado. ¿Sí? Es entendible la situación que tienen técnica hoy en el mercado asegurador. Bien, es más, el último informe que publican las compañías
da cuenta de que todavía no lograron recuperarse del cimbronazo de la subida de la siniestralidad en combinado familiar en pandemia. Fueron 2 años donde, si bien no hubo siniestro automotor, los siniestros en hogar se multiplicaron hasta el infinito. Bien, entonces, recuerden siempre, respondamos en superintendencia en torno a la ley. Ahora, yendo efectivamente a lo del trabajo, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Van a tener que verificar que el daño sea real e intentar encontrar una manera de conciliar con el asegurado un valor para la indemnización. ¿Qué hago yo? Le explico al asegurado por qué es válido decir que hay un 10% de descuento por desgaste. Porque todo producto que se usa es consumido en su valor original. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pasa con los autos también. ¿Qué pasa cuando alguien usa el auto para hacer algún tipo de actividad comercial? Al costo de su trabajo le agrega el costo de amortización de su vehículo, del desgaste de su vehículo. En los elementos que tenemos en la casa, las cosas se van gastando y tienen una vida útil. Obviamente, el asegurado va a presionar para que le den lo más posible, pero uno tiene herramientas ahí para explicar la situación. Mirá, yo te voy a indemnizar en un valor de un TV de la actualidad, pero vas a tener que poner el excedente de capital vos para el TV de la actualidad. Porque de hecho, el de pantalla, ¿cómo eran las pantallas estas que tenían como LED? Eran los que tenían como... que ya No, no... de tubo. No, bueno, Los primeros de lo tubo. primero de tubo, pero Bueno, pero todavía hay, LCD, ¿no? el todavía hay LCD. El LCD que lo mirabas LCD. tipo y se rompía en algún lugar y ya no andaban los puntitos. Perdón, plasma eran. Claro, los de plasma. Entonces, vos le decís, bueno, mirá, a ver, yo no te puedo pagar, vos tenías un plasma de 60, yo no te puedo pagar un Smart de 60 de hoy. Bien. Y otra de las cosas que también es válida explicarle al asegurado, que yo justamente el otro día lo daba en un curso para productores, le decía, uno tiene que explicarle al asegurado que el seguro y el sistema del seguro es un sistema solidario, que intenta resarcir el daño de la mejor manera, pero que tiene, para poder sobrevivir, que evitar que el asegurado se aproveche. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que analizamos 30 casos y en la mayoría de los casos, ese asegurado que había sido indemnizado, sumando los últimos 10 años de pago de prima, no llegaba ni al 50% de lo que había recibido de indemnización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esa persona pagó 10 años de seguro y la compañía en un solo siniestro le pagó el doble de lo que él pagó. Eso hay que darlo como información al mercado para que el asegurado entienda que la indemnización no es un premio. La indemnización intenta ser una solución a algo que ha acontecido, ¿sí? Pero tiene que ser justa para ambas partes. Porque si no, lo que nos va a pasar es que el mercado va a llegar un momento que va a empezar a retasear la toma de determinados riesgos. Ricardo. Mira, a ver, yo cuento mi experiencia. Yo he estado de los dos lados del mostrador. Estuve como liquidador o trabajando para liquidadores y estuve como asegurado que tuve siniestros, ¿sí? A nivel personal y a nivel empresa donde yo era gerente. Y yo creo que el secreto es, como asegurado, no reclamar boludeces, perdón la expresión, ¿no? Porque se piensa que hay que subir las cotizaciones, los precios, el daño, etcétera, y eso sin duda predispone mal al liquidador. Con lo cual, si uno tiene un siniestro, sabe que algo va a tener que perder, ¿sí? Porque de hecho tuvo un siniestro. Las cosas en el mundo y en Argentina no se consiguen exactamente igual a como estaban, con lo cual habrá que pagar algo para que sean, para poder reponerlas y para que sean inclusive hasta mejor de lo que uno tenía.
dado que el tiempo pasa y la tecnología va avanzando. Pero creo que lo mejor es, como asegurado, es no exagerar o no pedir cosas que no corresponden. Por ejemplo, también el negro, todo lo que es economía negra. Y como liquidador es saber que tratar de negociar con el asegurado en la medida que el asegurado lo que esté reclamando sea lógico. Me parece que se logra el equilibrio. Lo que pasa es que hay una perspectiva, una sensación donde la compañía o el liquidador siempre te va a querer perjudicar, y del otro lado está la sensación de que el asegurado siempre te va a pedir lo que no corresponde, ¿sí? Creo que si eso se logra de alguna manera, romper esa barrera y uno reclamar lo que corresponde y la compañía o el liquidador actuar dentro de ese límite, el tema se cierra, ¿sí? El problema es cuando el liquidador no quiere asumir nada o cuando el asegurado reclama algo que es absurdo. Esa es mi experiencia que tuve de los lados, ¿sí? Yo tuve dos siniestros grandes, uno a nivel personal, otro a nivel empresa, y bueno, me manejé así y logré buenos resultados. Mirá, a ver, hoy por hoy, lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener mejores soluciones si somos eficientes en los tiempos y vamos a recibir de parte del asegurado mayor consideración con respecto al entendimiento de la liquidación que estamos haciendo si somos eficientes en el tiempo en el cual producimos la solución. El problema que hay hoy por hoy y que genera mucho ruido en el mercado es, vos no podés tomarte 120 días para decirme que me vas a pagar el 50% de lo que te estoy pidiendo. Ahora, si vos te tomás 15 días y le decís, mirá, lo que te corresponde el 50%, por ahí es más aceptable para el asegurado. El problema es que hoy estamos en una mezcla de variables todas negativas. La gente reclama de más porque está desesperada. Las compañías intentan ser lo más justas posible en el tema de liquidación, pero quieren perder más plata. Los liquidadores tienen que resolver el problema técnico de las pólizas mal emitidas, el problema de la compañía que quiere cierta celeridad, pero al mismo tiempo quiere que se pague lo que tenga que pagar, sino más. Y quiere que eso al mismo tiempo deje conforme al asegurado. Yo creo que la única solución que tenemos ahí hoy, la única que tenemos, es ser eficiente en el uso de los tiempos. De hecho, hoy la mayoría de las compañías, perdón, la mayoría de las compañías hoy lo que están pidiendo más que nada es celeridad en el trabajo. No sé si alguno está, a ver, no sé cómo es la experiencia de los que están trabajando. Francisco, vos, ¿qué es lo que te están pidiendo hoy las compañías? No, las compañías siempre piden la mayor celeridad posible. Yo justo trabajo en el área de aparatos electrónicos. Los siniestros los estamos resolviendo, si contamos con toda la información, por ejemplo, en un rango de 2 o 3 días, que ya lo cerramos directamente al siniestro, pero también está el tema no solo de la resolución propia, sino el plazo de pago, que suele ser más o menos 15 días hábiles. Entonces, en determinados momentos se complica generalmente la cuestión con el asegurado, ya sea, no sé, el año pasado que existió un proceso de evaluación, esas 2 semanas para mí, trabajar esa área donde decía, che, loco, lo que vos me pagaste ya no vale nada, o que justo te engancha, no sé, un hot sale, y vos tenés que esperar 15 días hábiles, que terminan siendo prácticamente 20 para recibir el pago, la mayor parte de quejas viene por ahí, no tanto por el monto, siempre es por el plazo de pago. Con respecto a las depreciaciones, a ver, mi forma por ahí de explicárselo y que se entienda, ahí puse algo en una nota que es de dónde sale, es básicamente bajar la tierra y poder explicarle cómo surge ese monto al asegurado. Es una Sí, cuestión de que vos le explicás, che, mirá, el monto que yo te estoy pagando es un cálculo objetivo que surge de estos 3 factores. Monto de cobertura de tu póliza, lo que sale un equipo nuevo o similar, dado de similares características en mercado, y se aplica una depreciación por el uso o antigüedad del bien que es indemnizado. Uso mucho el ejemplo que, si bien yo no trabajo en automotores,
Es decir, a vos se te rompe un auto 2017, se te paga un auto 2017, no se te va a pagar un auto modelo 2024 porque a vos se te rompió este año. Generalmente se entiende. No discuten tanto el monto, sino más bien el plazo. Así que es exactamente como decís vos. Lo que buscan siempre es celeridad, para que no se pierda el valor de la indemnización. Y aparte porque Mira, estamos... Sí, Ricardo, perdón, perdón, te interrumpí. yo tuve un siniestro en una empresa donde yo era gerente financiero, un 2 de enero, un incendio grande. La indemnización fue de $2,500,000, computando infraseguro y todo lo demás, ¿no? Y lo terminamos cobrando en junio, ¿sí? Cobramos un anticipo en abril, suponete, y el remanente en junio. Y la verdad que no, nadie quedó desconforme, ¿sí? Porque, bueno, no era fácil determinar los daños, había recupero de materia prima, donde había que negociarla, había que determinar qué era lo que era recuperable, había daños en el edificio. Digamos que esto también fue un consenso entre las partes y se dijo, bueno, busquemos llegar al número más justo posible, porque también había mucha mercadería, mucha materia prima que se podía recuperar. Intentamos recuperar lo máximo posible, dado que también había faltante de materia prima en ese momento. Y todas partes quedaron conformes, inclusive quedamos conformes con el infraseguro que realmente existía. A ver, todo depende de la convivencia y cómo se planteen las cosas entre liquidador y asegurado, ¿sí? Eh, y también muchas veces pasa que el asegurado tampoco sabe qué es lo que tiene derecho a reclamar. Ese es el otro tema. Chicos, vamos, salimos y entramos inmediatamente, así hago el corte para esta grabación. En Sony 26 voy a calentar la pava, entramos 19:30.